Entonces, por los próximos minutos, tengo el placer de presentarles y explicarles la idea y los conceptos detrás del desarrollo de Biotech Back. Biotech Back es una plataforma que nos permite administrar las subunidades inactivadas en forma oral y además tiene que ver con la mucosa contra bacterias, virus y protozoopatógenos utilizando la inmunidad de la mucosa. Los principales temas de mi presentación que voy a cubrir son los temas principales que voy a presentar cubrir durante mi presentación son la inmunidad de la mucosa. Es importante. Les voy a cubrir un poco más, bueno, la gran parte de mi presentación va a tener que ver con la plataforma estratégica diseñada para la vacuna y un poco sobre cómo evaluamos la plataforma de la vacuna. La inmunidad de la mucosa es importante y la investigación nos muestra que esto es cada vez más válido. La investigación actual sugiere que la inmunidad nos brinda la inmunidad de la mucosa tal vez sea importante nexo para conseguir la protección contra infecciones complejas en las que son necesarias la inmunidad sistémica y local para prevenir la propagación y la transmisión de las enfermedades. Cuando hablamos de la inmunidad mucosa, las funciones de la inmunidad son estas tres principales que vamos a ver ahora. La primera de estas funciones de la inmunidad de la mucosa es proteger la membrana de la mucosa contra las infecciones. La segunda es prevenir el ingreso de antígenos, microorganismos y otros materiales extraños. Además de ello, lo más importante sobre la inmunidad de la mucosa es que modera la respuesta inmune del organismo a estos objetos, a los xenobióticos. El resto, vamos a ver cómo responde a los patógenos o antígenos que se encuentren presentes en el sistema en cualquier momento. Cuando tenemos en cuenta que el 95% de los patógenos ingresan al cuerpo a través de las mucosas y que estos sitios son las áreas anatómicas donde se da la interacción entre el cuerpo y el ambiente externo, creemos que creando la inmunidad en el lugar del ingreso de los patógenos brinda una oportunidad única para el desarrollo de la vacuna. Hace unos minutos el doctor Corona nos habló de esto en profundidad. Voy a hacer recordar por qué queremos usar la inmunidad de la mucosa para nuestras vacunas. Sabemos que el tracto gastrointestinal es el órgano inmune principal del cuerpo. Es donde se alberga la mayor cantidad de poblaciones de macrófagos, linfocitos y otras células implicadas en la respuesta inmune. Además, y lo que es más importante, contiene más células implicadas en la respuesta inmune que todo el resto del cuerpo combinado. Compromete entre el 70 y el 80% del total de producción de las inmunoglobulinas. Y dentro de esto, lo más importante, la inmunoglobulina más importante es el IgA secretora. Y esto lo voy a reiterar en unos minutos. El IgA secretorio dentro de la mucosa se produce 3 veces la cantidad de IgG o IgI dentro del resto del organismo del cuerpo circulatorio. IgA es un anticuerpo específico diseñado para las mucosas. Está diseñado de modo tal que resiste
tiene resistencia a la proteólisis, es un activador pobre del sistema del complemento, entonces no tenemos respuesta inmune cuando no sea necesario. Además, en sí mismo puede neutralizar virus y toxinas y media la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos, por lo tanto no tenemos cascadas de citoquinas. Además, puede inhibir la adhesión bacteriana, la mucosis, la absorción de macromoléculas por parte de los patógenos, lo que hace a efectos inflamatorios de otras inmunoglobulinas y en sí mismo puede mejorar o realzar las defensas inespecíficas como lactoperoxidasa y lactoferrinas. Para nosotros hay muchas ventajas para ofrecer una vacuna y hacer llegar a la mucosa. La primera es que obtenemos protección y en el lugar de la infección, además de brindar inmunidad local en el lugar donde ingresa el patógeno. El segundo es que induce, cuando uno da una vacuna en la mucosis, logramos inmunidad sistémica y mucosa, por lo tanto logramos inmunidad local y sistémica. Cuando inyectamos una vacuna, lo opuesto no es válido. Sí van a tener inmunidad sistémica, pero no van a tener inmunidad mucosa en absoluto. Además, lo que hace a antígenos específicos el SIGA en todas las mucosas es independientemente de dónde se dé la primera interacción. Nosotros brindamos una vacuna que llega al tracto gastrointestinal y así encontramos exactamente los mismos antígenos, el SIGA, en el tracto respiratorio, además que en el tracto. Todas las superficies mucosas están interrelacionadas cuando hablamos de las inmunoglobulinas y las respuestas inmunes. Además, la inmunidad en la mucosa sigue patrones de respuesta y además da actividad cruzada entre lo que son anticuerpos y antígenos. Esto es efectiva en la presencia de anticuerpos maternos. Algo también importante es que la vacuna en la mucosa imita las infecciones naturales. Y esto es importante si pensamos en que la inmunidad en la mucosa va a seguir los patrones de respuesta inherentes o naturales. Estos son los patrones de respuesta que el animal o el ave ya está preprogramado para obtener. El último punto que quisiera cubrir sobre inmunidad de la mucosa probablemente sea el más crítico cuando pensamos en controlar infecciones en grandes poblaciones de animales y de aves. Como sabemos que ninguna vacuna va a controlar completamente las infecciones. Sin embargo, si tenemos inmunidad en la mucosa, lo que obtenemos es inmunidad que va a limitar el grado de replicación del patógeno dentro del animal o del ave. Esto significa que cuanto menos se excrete al entorno, al medio, esto va a mostrarse como una reducción significativa en la cantidad de carga de patógenos en el ambiente, en el medio ambiente. Esto se debe a que el patógeno no coloniza, no replica, solo transita temporariamente por el ave. Entonces, cuando un único patógeno ingresa al ave, uno va a salir. Esto deja que menos patógenos vuelvan a infectar y va a reducir la tasa de infección y de transmisión. Con todos estos puntos que acabo de mencionarles sobre la inmunidad en la mucosa, el primero es que crea inmunidad local en el lugar de la infección. El segundo es que sabemos que el órgano gastrointestinal es el sistema más grande del cuerpo. El tercero es que los ideas secretoras es específico para la mucosa y también es específico para las defensas del patógeno. También vemos, o para el host, vemos reducción significativa y la carga del patógeno. Decidimos que creando una plataforma que se va a llegar a la mucosa genera una estrategia que es la que queremos seguir.
Antes de que el proyecto comenzara, sabíamos que teníamos determinadas categorías que debían incorporarse en la estrategia de diseño. Primero, necesitaba ser segura, sin efectos colaterales, sin tener ningún efecto colateral. Teníamos que brindar una vacuna que fuese estable en el microambiente gastrointestinal. Este sistema, esta plataforma, la plataforma de la vacuna, necesita poder retener el antígeno en la superficie de la mucosa durante un periodo suficiente como para que el sistema inmune pueda reaccionar y brindar respuesta. Queríamos realmente diseñar un sistema que pudiera contener los sistemas que mejore lo que es el ingreso en el momento, en el lugar de la vacuna. Esperamos poder estimular tanto la respuesta inmune como la respuesta adaptativa en la mucosa. Y este antígeno y la respuesta inmune va a cruzar la barrera inmune al sistema. Por último, necesitamos asegurarnos de que la vacuna que estamos creando induzca a la inmunidad a largo plazo. Además, sabíamos que queríamos usar una plataforma de subunidad. Entonces, en lugar de crear una vacuna tradicional con un patógeno utilizado por completo, incluso inactivados o con vida atenuada o inyectable, elegimos crear una nueva plataforma de vacuna en la cual usamos un vector inerte para producir fragmentos pequeños, subunidades, que pudiéramos brindar en forma oral a la mucosa y brindar protección contra cualquier patógeno que estuviésemos apuntando. La estrategia de elegir las subunidades que vamos a hacer en esta plataforma se basa en este principio. Sabemos que cada organismo patógeno tiene grandes moléculas antígenas y estas son moléculas que se refieren como moléculas dominantes, inmunodominantes. Generalmente están en la superficie de la célula, son fáciles de reconocer por parte del sistema inmune. Estas moléculas generalmente son factores de virulencia y frecuentemente son apuntadas por el sistema inmune y son muy susceptibles a las mutaciones genéticas. La mutación genética que se da en estas moléculas inmunodominantes en realidad no afecta la funcionalidad del patógeno. Entonces, puesto que estas moléculas son visibles, igual que son inmunodominantes, son excelentes targets de vacunas, pero suelen ser específicas de una cepa debido a la frecuencia en el cambio del material genético dominado por las moléculas. Además, todos los patógenos también tienen moléculas de superficie secundarias. Estas moléculas tienden a ser mucho más pequeñas en tamaño y son funcionalmente importantes para la viabilidad del patógeno. Debido a que estas moléculas son tan importantes para la viabilidad del patógeno, el patógeno ha desarrollado procesos que los ocultan al del sistema inmune y de las respuestas inmunes. Debido a estos procesos en que se ocultan, en el caso de una infección natural, el host no tiene una respuesta inmune a ellos porque no son moléculas inmunogénicas. Son moléculas no inmunogénicas. La razón por la cual son no inmunogénicas y no permite que se den respuestas es porque estas moléculas mutan en cualquier forma en que el patógeno no pueda sobrevivir. Sin embargo, tenemos un sistema en el cual podemos presentar estas moléculas secundarias al sistema inmune de la misma manera en que presentamos moléculas inmunodominantes al sistema. Y nosotros hemos descubierto que si pueden hacer que el sistema inmune reconozca las moléculas secundarias y tenga una respuesta inmune como vacuna al ingreso o al momento de la infección, el sistema inmune va a responder de la misma manera en que respondería en el caso de una vacuna tradicional.
Cuando elegimos nuestras subunidades, además de ser moléculas secundarias necesariamente, hay otros criterios que debían cumplirse. Elegimos esta subunidad de modo tal de poder crear un concepto de vacuna universal. No estamos creando una vacuna para una especie o para una cepa. Estamos creando una vacuna que proteja contra todas las especies o serotipos o cepas en un gen. El criterio que usamos fue, sabíamos que la molécula tenía que ser crítica para la supervivencia del organismo y si apuntábamos al organismo no sería viable ya más. Las secuencias en esta molécula necesitaban ser idénticas entre cepas. Y necesitaban ser conservadas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, entre cepas y a lo largo del tiempo, la secuencia tenía que ser exactamente la misma. La subunidad necesita ser inmunoestimuladora en sí misma, pero además necesita dar una respuesta inmune específica en sí misma. La respuesta inmune que se da tiene que ser específica, o sea, cuando vemos que el organismo está respondiendo o el cuerpo está respondiendo, sabemos que está respondiendo específicamente a esa subunidad. Además, necesitaba brindar protección. Entonces, necesitaba brindar protección específica contra los patógenos. Una vez que hayamos seleccionado las subunidades en función de los criterios que hablamos, necesitamos clonar la secuencia genética de esa subunidad en un plasmido de expresión. El plasmido de expresión luego era transformado en el Bacillus subtilis. El Bacillus subtilis simplemente actúa como un factor de producción para producir la subunidad seleccionada a una tasa de aproximadamente 13% de su proteína celular total. Un Bacillus produce muchas subunidades. A medida que se producen las subunidades, se secretan en el medio de cultivo. Una vez que se ha completado la fermentación, los bacilos entonces están inactivados y lo que queda es el medio del cultivo inactivo, los bacilos inactivados y las subunidades. Necesitamos recordar, y es muy importante saber, que esta subunidad es exactamente la secuencia de proteína que se encuentra en el patógeno de interés. Entonces, cualquiera sea la secuencia de esa molécula secundaria en el patógeno, es exactamente la misma secuencia que vemos aquí, como nuestra subunidad, o que tengamos aquí. Debido a que estamos administrando subunidades en forma oral, muy pequeños fragmentos de proteínas, estas subunidades tienen que estar protegidas del tracto gastrointestinal y por este objetivo diseñamos micropartículas que encapsularan la subunidad y la protegieran de ese entorno agresivo para el tracto gastrointestinal. Estas micropartículas también ayudan a proteger a llegar a la superficie en el momento en que el sistema inmune esté activo y esté con posibilidad de brindar respuesta. Debido a que estamos usando una vacuna de subunidad que se administra en forma oral, hay solo una proteína o péptido, una secuencia del patógeno que se esté usando. La vacuna no contiene genes, ni moléculas, ni patógenos que podrían ser capaces de replicar o causar enfermedad. En lo que respecta a la bioseguridad, debido a la manera en que hemos diseñado la plataforma, no hay posibilidad de que pueda revertir la virulencia. No hay posibilidad de que transfiera el material genérico, no hay riesgo para los trabajadores, sean especies salvajes o especies, no produce riesgos.
Entonces, la razón por la cual estamos todos aquí es una nueva vacuna, Biotech Salmonella. Biotech Salmonella es la primera vacuna que desarrollamos usando nuestra nueva estrategia de plataforma. Se trata de una novedosa vacuna de subunidad inactivada de administración oral. Induce la inmunidad celular y humoral tanto en mucosas como sistémica contra especies Salmonella. No es una, sino todas las especies de Salmonella. Y ahora que se ha creado la vacuna, o ahora que entendemos un poco más de cómo fue diseñada la vacuna y cuál es su concepto detrás, quisiera hablar un poco sobre cómo evaluamos la plataforma. A lo largo del curso de unos 6 años, hemos hecho muchos experimentos de laboratorio y hoy simplemente les voy a comentar algunos. Es una revisión general de lo que hemos hecho y todos los resultados son bastante similares en todos nuestros experimentos. El primer experimento que hicimos, y esto es el primer experimento que hicimos con Salmonella, con Biotech Salmonella, tuvimos 3 grupos experimentales: Salina, Bacillus sin subunidades y la cepa de Bacillus que produce las subunidades. Este es el grupo que llamamos Biotech Salmonella. El diseño experimental es así. El día 0 del experimento, los pollitos recibían una vacuna salina o primaria con uno de los 3 grupos de tratamiento. 10 días más tarde se les daba una segunda vacuna o un boost. 4 días después de esta segunda vacunación, los pollitos fueron desafiados con Salmonella typhimurium con 10 a 8 por CFU, las unidades formadoras de colonias. Esto antes del desafío. Se colectaron las muestras de tejido para determinar citoquinas y con estas muestras analizamos las citoquinas inflamatorias, las IgA secretorio específico y la recuperación de la salmonela por enriquecimiento, más o menos la dilución que nos permite cuantificar la cantidad de salmonela dentro de estos pollitos en el ciego. Cuando analizamos el buche, las tonsilas y observamos que durante la noche que el grupo que había recibido Biotech BAC tenía una reducción significativa en los órganos internos, en el buche, en el vaso. Esto es 3 a la 10 cuando comparamos con el grupo que había recibido la subunidad o solo salina. Los resultados en la tabla anterior lo podemos ver o se pudimos ver en el microscopio. Vimos lesiones en los hígados de los pollitos que no habían recibido Biotech BAC comparados con ausencia de lesiones en el grupo de los aves que habían recibido Biotech BAC. Esto exactamente se traduce en lo que vemos a lo que hace al medio específico microbiológico. Estos grupos con las colonias amarillas son positivos para Salmonella y estos grupos que recibieron Biotech BAC son negativos para Salmonella. Todos estos datos aparecen en la cantidad de la reducción en la circulación sistémica del LPS y ve una reducción en la cantidad de LPS que circula en sangre. Básicamente esto nos dice que no hay salmonella en el flujo torrente sanguíneo. No hay translocación del lumen, por lo que hace el sistema hepático al hígado y al torrente sanguíneo.
Además, contamos la cantidad de salmonea dentro del ciego de estos pollitos y lo que vimos aproximadamente fue una reducción de 5 en salmonea dentro del ciego de estos pollitos en 3 y 7 días post desafío, post challenge. Usando un ELISA que usamos para medir el valor en el lumen del... Esto mide exactamente la cantidad de anticuerpos producidos contra la subunidad. Lo que vimos fue un aumento significativo en el nivel de IgA específico de antígeno en parrilleros que recibían Biotech Vac comparado con los otros dos grupos que no lo mostraban, que no habían recibido Biotech Vac. Otro análisis que hicimos fue medir la respuesta citoquina inflamatoria en el mensajero en los tejidos del tracto gastrointestinal. Y lo que observamos fue que en el día 14, antes del challenge, en el día 14, antes del challenge, vimos una regulación en el mensaje de TNA-alfa. Esto nos indica básicamente que los pollitos estaban respondiendo o teniendo respuesta inmune a la vacuna administrada anteriormente. Al día 17 vimos una reducción en el mensaje de la respuesta inmune en la citoquina inflamatoria. Y si recuerdan de antes de los dos slides anteriores, la infección salmonella había sido liberada en este momento. Por lo tanto, ya no es necesario para el grupo que había recibido Biotech Vac, no es necesario que el sistema inmune se brinde respuesta. Y esto es lo que esto nos indica. Nos indica que los animales que respondieron a Biotech Vac, una vez que la infección se había librado, el sistema inmune volvía a convertirse en el sistema activo. Volvía a activarse. Analizamos una citoquina IL-8 adicional y vimos exactamente el mismo perfil. En los grupos que recibían Biotech Vac directamente después del boost, vimos un aumento de lo que hace al mensaje, pero al momento en que la infección se había eliminado el día 17, el sistema inmune había respondido nuevamente a lo normal y ya no estaba respondiendo ya a ningún tipo de estímulo. En otro experimento, pudimos sabemos que si damos la vacuna inactiva o de su unidad en forma subcutánea, vamos a recibir una respuesta inmune y va a ser protectiva o protectora. Esto es tan similar como si tuviéramos una vacuna subcutánea tradicional. Entonces, lo que hicimos fue comparar Biotech Vac inyectada en forma subcutánea con Biotech Vac administrada en forma oral. Administramos una subunidad inactivada en forma oral o a través de una inyección subcutánea. El diseño experimental es un experimento que simplemente queríamos asegurarnos de ver exactamente las mismas respuestas con ambas vacunas administradas de la misma manera. Entonces, el experimento de diseño experimental en este caso es un poco diferente. El día 0 del experimento administramos una vacuna primaria, subcutánea o oral y los salinas. 9 días después de la primera vacuna o de la única vacuna, administramos 10 a la 8 CFU por pollito, unidades de formadores de córneas por, o a través de lavage. El día 12 colectamos muestras de tejido para analizar la presencia o ausencia de salmonela y recolectamos el suero para determinar IgI
circulante específico y también colectamos muestras de mucosa para poder así determinar IgA secretorio específico en la mucosa. Lo que observamos 3 días después de la inspección con salmonela es que ambos grupos, independientemente de la manera en que se hubiese administrado la vacuna de forma subcutánea oral, vimos una reducción significativa en la cantidad de muestras positivas comparados con el grupo que había recibido solo salina. Además, cuando analizamos la respuesta de los anticuerpos, observamos básicamente lo que esperábamos ver. En ambos grupos que habían recibido BioTech-Vac, salmonella, ya sea en forma subcutánea o en forma oral, se observó una respuesta significativa en la cantidad de IgI circulante, cuando lo comparábamos con las aves a las que se le había aplicado solución salina. Sin embargo, las aves que habían recibido BioTech-Vac en forma oral tenían un aumento significativo de IgA secretorio en la mucosa, cosa que no observamos en las aves que habían recibido la vacuna en forma subcutánea. En función de la presentación del Dr. Verón antes presentada, es esto lo que esperábamos. Esto nos indica o implica que recibimos ambos tipos de inmunidad sistémica y local con la subunidad inactivada o inactiva suministrada en forma oral. Sin embargo, al inyectarla solo recibimos inmunidad sistémica. El último experimento del cual les voy a hablar es, como estamos usando Bacillus subtilis, nos preocupaba que alguien pudiera pensar que algunas de las propiedades de reducción de salmonella se debían a efectos probióticos. Entonces, lo que hicimos fue comparar BioTech-Vac administrado oralmente con un probiótico de Bacillus subtilis dentro del alimento probiótico. El diseño experimental fue que el día 1 del experimento había se dio una vacunación primaria. El día 2, un 10 a las 6, desafío de Salmonella Heidelberg. El 14 se dio la segunda vacunación. La tasa fue 50 gramos por kilogramo de alimento a lo largo del curso del experimento. El día 28 colectamos las muestras de tejido para enumerar la cantidad de Salmonella Heidelberg. Teníamos un grupo de control que solo recibió solución salina y en total tuvimos 10 a la 8 CFUs de Salmonella Heidelberg dentro del ciego. Pero cuando comparamos BioTech-Vac con el probiótico, observamos una reducción de 3 en lo que hace a lo que era Salmonella Heidelberg cuando lo consideramos en el ciego de los parrilleros. Se han hecho varias evaluaciones de ensayos de campo. Creo que Carlos va a hablar de este tema, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? Parece que no. Sin embargo, en los grandes ensayos de campo, en las evaluaciones, lo que observamos fue reducciones en la mortalidad. Vemos reducción significativa en lo que hace reducciones significativas de árboles positivas en salmonella, mejoramos la conversión, aumento de ganancia de peso, reducción en salmonella ambiental y también en el laboratorio pudimos medir una respuesta inmunitaria específica a la subunidad. Entonces, como resumen, estos resultados tienen que ver, este resumen tiene que ver con los experimentos que hicimos en los últimos 5 años y vemos básicamente lo mismo en el laboratorio y en el campo. En el laboratorio pudimos ver que se redujo la colonización y la invasión en buche, órganos internos y en el ciego.
Vemos reducción significativa en innumerables CFUs dentro del ciego, de las unidades formadoras de colonias. Pudimos medir los cambios en las citoquinas inflamatorias en función de haber liberado la infección, y también podemos ver un aumento en la producción de anticuerpos de antígenos específicos contra la vacuna, tanto IgI como IgA. En los ensayos de campo pudimos ver reducción de salmonela en aves y en el ambiente. Podemos medir, una vez más, pudimos medir el aumento en la producción de antígenos, de anticuerpos de antígenos en específicos, y vemos que también hay una mejora en los parámetros productivos. Muchísimas gracias por su atención y una vez más gracias por estar hoy aquí.